Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. En un inicio me sumo al agradecimiento por la participación de cada uno de los 9 docentes en este foro del campo disciplinar en Ciencias Sociales y desde luego agradecer al maestro Héctor Ulises Castro Gonzaga por la iniciativa y en representación de nuestro subsecretario, el doctor Israel Jerónimo López. Muchas gracias. A nuestros ponentes, pues únicamente agradecerles su participación. Estoy seguro que de aquí saldrán grandes ideas y grandes experiencias que serán retomadas por más docentes de los diferentes subsistemas. Para dar inicio, solo quiero recordarles a nuestros ponentes que tendrán 10 minutos para su exposición. Al minuto 9 escucharán una campanita, que es esta, que indicará que deberán ir cerrando su intervención. Al final de las 9 ponencias, desde luego, tendremos una relatoría, de tal suerte que sin más preámbulos, daremos el uso de la palabra a nuestro primer ponente. Él es el maestro Israel Ixcoatl Rodríguez, de la Escuela Preparatoria Oficial número 110, de Catepec de Morelos. Y su ponencia se titula El uso de los recursos digitales, herramientas con un impacto sustancial en el modelo híbrido. Muchas gracias. Adelante, maestro. Sí, buenas tardes. Agradezco primero, ¿verdad?, a las autoridades por este espacio y bueno, un saludo cordial también a los compañeros maestros que esta tarde nos acompañan. Bien, voy a comenzar entonces con la ponencia del día de hoy. Y en ese sentido, como bien ya lo comentó el maestro, la ponencia se titula Uso de los recursos digitales, herramientas con un impacto sustancial en el modelo híbrido. Tomando en cuenta que el modelo híbrido no es otra cosa que la mezcla entre un modelo presencial y un modelo a distancia, vamos a estar trabajando ya en este ciclo escolar próximo, 2021-2022, en esta forma, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues bueno, lo que vamos a tratar es el objetivo de la ponencia. Por favor, puede avanzar la diapositiva, que es relatar el uso de las tecnologías de la información a través de la experiencia que se tuvo en el uso de los recursos digitales en el ciclo escolar 2020-2021, proyectando obviamente esto a su uso de estos recursos digitales en el modelo híbrido que estamos próximos a llevar a cabo. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es el contexto? ¿Cómo es que partimos nosotros ante esta circunstancia? Como bien sabemos, el magisterio estatal tuvo que transitar a un modelo a distancia propiciado por la pandemia del SARS-CoV-2. En ese sentido, nosotros tuvimos que, a pesar de no tener experiencia en esta modalidad de trabajo y principalmente también de tener esa cierta debilidad en el manejo de las herramientas digitales, pues bueno, en ese contexto nosotros tuvimos que atender y continuar con nuestra labor. Y en ese sentido, pues bueno, la educación remota con la que estuvimos trabajando, pues ha tenido avances importantes, a mi parecer, que pues bueno, no ha sido otra cosa más que el reflejo de nosotros, de los compañeros docentes que el día a día estamos frente a las cámaras, estamos atendiendo a través de diferentes modalidades a los estudiantes, y por ese lado, desde luego, que hemos dado un seguimiento oportuno al aprendizaje de los mismos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las circunstancias o adversidades a las que nos enfrentamos? Principalmente lo que salió a la luz, propiciado por las desigualdades sociales y económicas, en la que nosotros nos percatábamos que nuestros estudiantes no contaban con los medios en ocasiones, ¿verdad?, para poder ellos entonces dar seguimiento puntual a las actividades que se realizaban. Al mismo tiempo, existía una cuestión de infraestructura, porque como bien ayer lo comentaba el maestro Bernardo de una escuela rural, y decía, ¿no?, que la infraestructura no llega a ciertas escuelas, y de antemano sabemos que pues esto se mantiene o es una constante en algunos espacios de la República. En ese sentido, bueno, nosotros, a pesar de que estamos a lo mejor en una zona urbana, no quería decir con ello que no tuviéramos este tipo de problemas también, las fallas de conexión. En la cuestión económica, los estudiantes no contaban a veces con los dispositivos inteligentes, o ya fuera una tableta, un smartphone, una computadora portátil también, para que ellos pudieran dar el seguimiento puntual. ¿Cuántas veces no se hicieron presentes también, verdad?, las fallas de conexión? Y bueno, por la parte emocional, que no podemos dejar de lado, el hecho de que hubiera alguna pérdida de los familiares, ¿no?, ya fuera de los tutores, y que sabemos que hay un sector pequeño, pero al final importante, de estudiantes que en este momento se encuentran trabajando y apoyando en los gastos del hogar. Entonces, ante esta circunstancia, los docentes tuvieron que tener esa capacidad de adaptación, ese desempeño en su labor, que prácticamente tuvo un impacto positivo, si no eficaz, sí suficiente en el seguimiento de este proceso de enseñanza-aprendizaje con los educandos. Siguiente, por favor. Luego, entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros los docentes principalmente? Auxiliarnos a través de las estrategias que se llevaron a cabo entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para capacitarnos en esas herramientas digitales. Principalmente sabemos que no tuvimos una situación de resistencia al cambio, sino más bien esto representó un contexto, un reto en el que nos teníamos que capacitar para entonces dar un seguimiento puntual y pertinente a la educación con nuestros estudiantes. Y no fue sino en los recursos digitales, con las tecnologías de la información, que pues nosotros en esa capacitación encontramos esa puerta que buscábamos para continuar con este proceso y en consecuencia dar un seguimiento importante para con los estudiantes, y en ese sentido pues ellos pudieran ir consolidando su conocimiento y bueno, darles también esa estabilidad psicológica y proyectarlos hacia ese contexto pandémico que se estaba dando, pero con una proyección en la que ellos tenían que seguir con su profesionalización. Al mismo tiempo también en suma tuvimos la cuestión del proceso de adaptación y aprendizaje, ¿verdad? Porque, como bien lo he mencionado, no estábamos preparados para esto. Ningún estado, nación lo estaba, y obviamente el sector educativo tampoco se encontraba en condiciones para trabajar en esta modalidad virtual. Sin embargo, hemos demostrado, compañeros, esa capacidad de adaptación, de resiliencia, y hemos superado muchos obstáculos. Como lo comento, no es que esto haya sido totalmente eficaz, sin embargo ha sido suficiente, a mi parecer, y seguimos perfeccionándonos en nuestra labor, capacitándonos al mismo tiempo, y entonces apoyando así este proceso. Siguiente, por favor.
¿Cuál fue el papel de los recursos digitales a los que hago mención? Primero, tendríamos que decir que el recurso digital no es otra cosa que todo material codificado para ser manipulado por una computadora o consultado de manera directa o por acceso electrónico remoto, ¿verdad? Entonces, siguiente, por favor. Estos recursos digitales nos permitieron atender ese problema, porque en un principio, en el caso personal, y creo que en el de varios de ustedes podrán compartir esta situación, cuando comenzamos el confinamiento, pues bueno, las actividades que realizábamos, que nosotros elaborábamos y diseñábamos, eran netamente asincrónicas. Entonces, después de la capacitación que empezamos a tener, prácticamente todo el ciclo escolar pasado, pues tuvimos esa posibilidad de entonces variar la forma en cómo nosotros dábamos nuestras clases ya de manera sincrónica. Estos recursos digitales nos apoyaron principalmente en el diseño de las planeaciones didácticas y también en la elaboración, por ejemplo, de esos cuadernillos digitales, que nos eran de gran utilidad, sobre todo para los estudiantes que en algún momento no contaban con Internet. De esa forma, ellos podían auxiliarse de todo este material y en ese sentido dar seguimiento a las actividades que nosotros diseñábamos. También nos sirvieron los recursos digitales para poder elaborar los repositorios digitales, donde el estudiante tenía la posibilidad de consultar la información según la organización de sus tiempos y entonces poder avanzar en su proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, pues desde luego que todos estos recursos nos dieron la posibilidad de cumplir, insisto, y dar pluralidad auditiva, visual a las sesiones, y en ese sentido, pues poder interactuar de una forma más efectiva con los estudiantes. Hay mucho todavía por avanzar, sin embargo, considero que lo que hemos hecho, compañeros, es un avance importante. Siguiente, por favor. ¿Cuál sería la reflexión, compañeros, después de esto y en el ánimo de atender a el tiempo con el que se cuenta? Que nosotros hemos demostrado que estamos aprendiendo esta modalidad de trabajo, que de esta forma estaremos también adaptándonos al modelo híbrido ya próximo, y entonces, a través de la experiencia, de nuestra experiencia docente, nosotros en esa adaptación seguiremos mejorando, porque el docente no tiene tal cual, sigue perfeccionando su quehacer día con día. Antes lo hacía en las aulas, hoy lo hace en la virtualidad. Entonces, compañero docente, quiero decirte, compañero y compañera, que el trabajo que has realizado, tu esfuerzo, tu resiliencia y sobre todo tu empatía con los estudiantes, ha dejado ver que antes de un profesional de la educación, eres también un gran ser humano. Eso sería todo. Agradezco su atención. Muchas gracias al maestro Israel. Gracias por la exposición clara de las adversidades existentes para el acceso a la tecnología y al uso de Internet, pero también por las estrategias implementadas para abatir esas adversidades que derivan, sin duda, en las experiencias docentes para el desarrollo de habilidades digitales y su papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias, maestro. Y si me lo permiten, quisiera ceder a continuación el uso de la palabra a la maestra Anabel García Arroyo. Ella pertenece al CONALEP, plantel Lerma, y el tema de su ponencia en esta ocasión es el fomento de valores como factor de cambio y desarrollo de las habilidades socioemocionales en los jóvenes de bachillerato. Buenas tardes, maestra. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Podría poner la siguiente diapositiva, por favor? Ok. En mi exposición, principalmente lo que quiero hacer énfasis es el uso de las plataformas virtuales que nos ayudan al fomento del desarrollo de las habilidades socioemocionales y que, obviamente, ante una situación de pandemia como la que estamos viviendo, se han presentado diferentes manifestaciones de estos problemas, principalmente la motivación de los chicos en su desempeño académico. Una de las herramientas que utilizamos dentro de CONALEP es el uso de la plataforma de Divarama Global. La siguiente, por favor. Ok. Al inicio de la pandemia, buscábamos culpables de por qué se dio esta enfermedad, de quiénes fueron las personas vulnerables, de quiénes fueron los causantes, pero ya llevamos casi 20 meses en los cuales podemos resaltar que toda la población en general hemos sido afectados de manera emocional, de manera de la salud, en trabajos, en pérdidas, que nos han llevado a tener diferentes complicaciones emocionales que nos han mermado en nuestro desempeño de las actividades cotidianas que realizamos. Y obviamente, como docentes y como alumnos, también hemos tenido que aprender a enfrentar este tipo de situaciones y las pérdidas que hemos llevado, además de tener que cambiar nuestro ritmo de trabajo y nuestras herramientas para poder dar mejor apoyo a nuestros alumnos. La siguiente, por favor. En este caso, presentamos algunos a chicos los cuales tenían o tienen dificultades al entrar porque tienen que compartir dispositivos, tienen que desplazarse a un café internet, a entrar a sus actividades cotidianas cuando hacíamos sesiones virtuales, o tener que compartir su dispositivo con el hermanito a diferentes horas. Por eso nos vimos en la necesidad de grabar sesiones para que ellos tuvieran acceso a ellas las 24 horas y ellos pudieran ser autogestivos de su aprendizaje también. Además, pudimos ver complicaciones porque los chicos también tenían que empezar a trabajar, tenían que cooperar en las labores de la casa, cuidar a los hermanitos en lo que ambos padres trabajaban, o situaciones de economía muy precaria en donde ni siquiera tenían el acceso a Internet dentro de casa. Y esto les complicaba mucho cuando más miembros de la familia lo utilizaban y tenían que arreglarse para cubrir todas las necesidades de la casa que se presentaban ahí. Por lo tanto, el manejar nuevas tecnologías, el enfrentarnos a explorar nuevas plataformas fue un reto tanto para alumnos como docentes, que estos cambios obviamente a todos nos causan cierto temor, cierta intriga de cómo nos vamos a desempeñar si no las habíamos visto, no las habíamos enfrentado antes. En el desarrollo de las habilidades socioemocionales, tenemos en cuenta que deben de vivir desde casa. Sin embargo, en la escuela también somos un factor importante en el apoyo de estas habilidades. Por eso, al no tener tanto contacto humano como lo teníamos de manera presencial, el uso de esta plataforma, que se me hace bastante ágil, bastante dinámica para los chicos, en la cual nos presenta diferentes temáticas de valores, de derechos humanos, de situaciones cotidianas que a los chicos se les hace muy fácil de entender a través de un tipo de juego de lotería y que con las actividades que se les dejaban pudimos transformar
esa visión que tenían los chicos de la realidad que ahorita se está viviendo. La siguiente, por favor. Como les decía, se plantean una temática, de acuerdo a una ficha, a una lámina de la lotería. De acuerdo a esta lámina se plantean diversos valores, en los cuales se manifiestan de manera muy sencilla y muy clara los derechos que los chicos pueden estar, y valores también, que los chicos pueden estar teniendo ahorita un poquito alejados de la realidad, porque nos estamos enfrentando a una transformación de la sociedad. Entonces, de acuerdo a esta transformación, se les hacía muy cómodo poderla leer, ya sea en sesión síncrona o en ellos mismos, y trabajar a través de una actividad que les hacía reflexionar sobre su propio estado anímico, sobre sus emociones, sobre su motivación y hasta su proyecto de vida, conceptuando así su propia identidad y su desempeño social. La siguiente, por favor. ¿En qué me basé para establecer el trasfondo del uso de esta plataforma? Bueno, como Manuela decía, el desarrollo o la convivencia social es algo muy importante. Por lo tanto, siempre debe de estar estimulada de valores que se manifiestan en el hogar, pero que los jóvenes y en la escuela y en el contacto común tenemos que empezar a manifestar y tenemos que empezar a reforzar, teniendo o tomando en cuenta así las propias cualidades que tenemos para poder brindar apoyo y poder tender la mano a los demás, teniendo así una mayor calidez humana y un mayor contacto con las situaciones complicadas que nos manejan actualmente. La siguiente, por favor. Ok, esto es lo que nos decía de la explicación teórica, en donde sí el contexto que estamos viviendo nos ayuda a expresarnos y a desarrollar nuestra personalidad, así como nuestras conductas. Comúnmente, si yo vivo en un ambiente hostil, mi carácter, mi conducta va a ser de esa manera. Por lo tanto, con el uso de esta plataforma, de estas actividades, nos podíamos explayar, tanto docentes como alumnos, en lo que estábamos viviendo, en las situaciones familiares, y podíamos hacer reflexión. Si esas conductas a la que ya me acostumbré por estar encerrado en casa con las personas a mi alrededor y con esa dinámica ya me acostumbré a esa visión, o la puedo cambiar y modificar a un ambiente más agradable que pueda transformar no solo a mi persona, sino en las que convivo cotidianamente, manifestando así una autorregulación, un autocontrol y una autodirección, marcando así básicamente una nueva dirección a la motivación para estudiar y tratando de reducir, obviamente con esto, sus faltas de entrega de trabajos, su falta de entrada a clase o hasta el pensamiento de deserción escolar. La siguiente, por favor. Aquí presento algunos de los trabajos que los chicos exponían o trabajaban, ya sea en equipos o de manera personal. Se hacía o se tenía que hacer primero una reflexión de qué cualidades, de qué estoy acostumbrado a hacer, de cuáles son mis motivaciones, de cuáles son mis metas a seguir para poder externarlo posteriormente en clase y a partir de ello hacer una explicación. Esta explicación o este externar de lo que trabajaron en las lecturas manifestaba un apoyo de los compañeros, porque notaban que no eran los únicos que estaban viviendo, se volvieron más empáticos, hubo un ambiente de respeto, de igualdad y de reconocimiento de todas aquellas cuestiones que estaban tratando de superar los chicos. La siguiente, por favor. Obviamente, dentro de los resultados que vimos, como manifestaba Jung, hay una transformación de lo que ya se estaba viendo, o sea, lo que ya se estaba viendo en la clase, con un ambiente a veces un tanto hostil o a veces ya un tanto monotonizado. Y se logró entonces cambiar ese rol o ese pensamiento, mejor dicho, de fundamentos para integrar y demás, para poner una motivación un poco más a todas esas cualidades que los chicos tienen que a veces no se dan cuenta, tomando en cuenta que ellos tienen muchas riquezas, desde la facilidad para el uso de las tecnologías, que ellos las entienden más fácil, que pueden a lo mejor estar más acostumbrados a ellos que nosotros como adultos, el cambiar nosotros de una actividad presencial a una actividad virtual, sí nos causó cierta ¿cómo llamarlo? Cierta incomodidad, puesto que no estamos acostumbrados a ellos. A veces muchos ni siquiera nos enfrentábamos al trabajo cotidiano con una computadora, por ejemplo. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, nuestros chicos se vieron se me fue la palabra, se fueron más adaptando a este uso de plataformas junto con nosotros. Por lo tanto, una de mis recomendaciones, una propuesta que yo les puedo traer, es el uso de actividades o de estas plataformas lúdicas que nos pueden ayudar al fomento de actividades fáciles de entender con los chicos y que pueden ser muy dinámicas para ellos. La siguiente, por favor. Entonces, con el descubrimiento, y termino con esta frase, con el descubrimiento de mi generación, de que los seres humanos pueden tener o pueden alterar sus vidas al alterar las actitudes mentales. Eso nos va a abrir caminos para poder conocernos más y tratar mejor a los chicos. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Anabel por esta exposición. Sin duda, el uso de plataformas virtuales que ayuden al fomento de habilidades socioemocionales, como por ejemplo la que nos presentó Vivarama, son básicas en estos momentos para la atención de la comunidad escolar, sobre todo en la parte de la contención de emociones. Muchas gracias, maestra Anabel. Y a continuación, cedo el uso de la palabra a la maestra Beatriz Itzel Alcántara Medina. Ella es de Telebachillerato Comunitario, número 280, Los Arana, en Villa del Carbón. Su tema es retos y resultados socioemocionales en la nueva normalidad. Buenas tardes, maestra Beatriz, adelante. Buenas tardes, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes tengan todos. Bueno, pues vamos a iniciar con este tema, el cual, pues, si bien ya todos conocemos cuáles son o han sido estos retos en esta nueva modalidad, ¿no?
Sabemos de antemano que uno de los principales temas y complicaciones que hemos tenido durante esta pandemia ha sido el desarrollo justamente de habilidades socioemocionales, tanto como docentes como alumnos. Mi tema está enfocado más al desarrollo de habilidades socioemocionales o enfocado con los alumnos, porque nosotros, como lo comentaba mi compañero en un principio, hemos tratado de ser resilientes, hemos tenido capacitaciones, hemos tenido diferentes herramientas que se nos han brindado a nosotros como docentes y que nos han apoyado a ir avanzando. Entonces, a partir de esta falta de desarrollo de habilidades socioemocionales de los alumnos, es que empezamos a implementar estas estrategias. En mi plantel han sido muy funcionales. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál es el problema que se presenta? Pues de antemano y principalmente, pues con esta pandemia se va presentando justamente la dificultad que tienen nuestros alumnos en el desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿no? Muchas veces en los hogares de nuestros alumnos la comunicación con los padres de familia es deficiente y muchas veces nula. Entonces, esta comunicación que ellos logran tener con su familia, que es el vínculo con el cual van a compartir o van a convivir más en este aislamiento, pues muchas veces se dificulta ese desarrollo de habilidades. Otro problema también que se logra detectar y que la mayoría de nosotros lo vivimos día a día es que las familias están preocupadas ahorita por sobrevivir, por proveer a su familia para pues tener una mejor estabilidad o más bien llegar a una estabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nuestros alumnos muchas veces dejan en segundo o hasta en tercer plano el poder concluir su educación media superior y por lo tanto nos encontramos con un problema muy, muy recurrente en nuestro nivel, es la deserción escolar. Entonces, a partir de ahí, cuando detectamos esta dificultad del desarrollo de habilidades socioemocionales, pues nos damos cuenta que si no está reforzado el alumno en ese sentido, pues vamos a tener como resultado una deserción escolar. Siguiente, por favor. A partir de esta identificación del problema, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que se empieza a trabajar? Pues empezar a diseñar estrategias que apoyen a los alumnos a ir trabajando con estas habilidades socioemocionales que muchas veces y desafortunadamente no conocen, no saben el término o no están familiarizados con qué es una habilidad socioemocional. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que empezamos a trabajar o qué es lo que se comienza a hacer? Primero, algo que debo dejar muy claro, mis estrategias que he implementado, los materiales los he obtenido de la red de internet buscando. Afortunadamente ahorita tenemos esa ventaja, pues sí, va un paso adelante la tecnología, la información, que ya podemos encontrarla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues hacer uso de lo que ya tenemos, porque si bien sí tenemos que planear clases, tenemos que revisar actividades de los alumnos, tenemos muchas actividades que hacer y muchas veces a lo mejor es lo que nos puede detener. Decir, bueno, es que si yo hago alguna actividad extra me va a llevar más tiempo y ya no califico para mis actividades, no sé. Entonces, a partir de esta situación que se nos presenta, ¿qué es lo que empecé a trabajar? Pues primero en mi área de ciencias sociales, con nuestra academia, se diseña un test de habilidades socioemocionales para obviamente hacer un diagnóstico de la situación de nuestros alumnos, ¿no? ¿Qué habilidades tienen más desarrolladas, en cuál hay que empezar a trabajar? Y a partir de ese momento, este test, que es que lo podemos realizar con apoyo de todo lo de Google Forms, se envía a los alumnos contestan y a partir de ahí empezamos a trabajar nuestras estadísticas y entonces reconocer y conocer qué habilidades son las que tenemos que trabajar con nuestros alumnos. A partir de ahí, yo busqué una estrategia, busqué una actividad muy sencilla, que es una ruleta interactiva de emociones, la podemos buscar en la web, y entonces a partir de ahí nosotros esta herramienta la podemos utilizar enfocado a lo que nuestros alumnos necesitan, ¿no? Otra herramienta que utilicé es un manual, que justamente ya por nombre, herramientas de soporte socioemocional para la educación en contextos de emergencia. Obviamente estas actividades pues tenemos que irlas trabajando y adaptando al contexto de nuestros alumnos, pero también es muy importante y cabe mencionar que si bien nosotros ya tuvimos un periodo previo al término de ciclo escolar en el cual ya empezamos a trabajar en un formato híbrido, en el cual estas actividades se pueden llevar tanto de forma presencial o de manera a distancia, ¿no? Entonces son actividades realmente muy buenas que podemos trabajar desde abajo. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, pues estas son las 3 estrategias que se implementaron, ya las comenté. Siguiente, por favor. Ok, aquí pongo como evidencia y como ejemplo el test de habilidades socioemocionales, en el cual principalmente y detectando en el contexto de mis alumnos, la primera habilidad a desarrollar o que se tiene que trabajar con ellos es la habilidad de autoconocimiento, ¿no? Desafortunadamente, los alumnos no reconocen sus emociones, qué es lo que sienten en primer momento cuando alguien les grita, cuando alguien les llama la atención, qué pasa cuando justamente se viene este aislamiento, ya no conviven con personas. Entonces, es ahí cuando detectamos que el autoconocimiento como habilidad socioemocional es la primera habilidad que tenemos que trabajar y entonces tenemos que buscar justamente con estas herramientas o con estas estrategias o actividades, pues empezar a trabajar y irlos encaminando a que ellos se vayan conociendo, ¿no? Porque pues es la primera parte de este proceso de habilidades socioemocionales. Siguiente, por favor. Ya una vez que se tiene el diagnóstico, pues se trabaja con esta ruleta interactiva, que hay algunas imágenes que les muestro, en las cuales les repito, estas ruletas ustedes las pueden buscar en la web. La ruleta obviamente gira al momento que se le da clic, no es algo en el cual nosotros estemos como manipulando para que el alumno piense que es una pregunta que va directo sobre él, sino que vea que es solamente un juego, que es al azar y que podemos preguntar. Entonces, ¿qué es lo que pasa al principio? En este sentido, sí, los alumnos van a presentar cierta resistencia, porque hablar de emociones no es nada fácil. A veces uno como docente nos cuesta, pues como alumnos es un poquito más complicado. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, aquí lo tenemos en la ruleta, es qué siento cuando. A partir de que nosotros preguntamos qué sientes cuando, entonces alguien te regaña, qué sientes en tu cumpleaños, qué sientes, los alumnos en un principio tardan en contestar.
porque no han identificado esas emociones. Pero una vez que se empieza a trabajar con ellos constantemente, ya para ellos es más fácil ir identificando, perdón, cuáles son esas emociones, ¿no? Y muchas veces hasta esas sensaciones, ¿no? Hablamos de emociones y de sentimientos, hablando de habilidades socioemocionales. Entonces, ellos poco a poco se van reconociendo y entonces podemos seguir trabajando otras estrategias. Siguiente, por favor. Como por ejemplo, de este manual que les comentaba, herramientas de soporte socioemocional, pues es mantenerlo, trabajar con ellos, actividades en las cuales nosotros como docentes los vamos guiando, les vamos dando pautas para que ellos se vayan conociendo y posteriormente pues empezamos a ver esos resultados con los alumnos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles estos resultados los resultados que podemos encontrar? Pues el alumno va a presentar una mayor apertura, ¿no? Más participación en las actividades académicas, obviamente. El ánimo pues se ve reflejado en una participación más activa de los alumnos, más atenta. Y algo igual que pues me gustó mucho fue esta parte del aprovechamiento escolar, del segundo al tercer parcial. Sí hubo un incremento en décimas, obviamente, no puedo hablar de puntos, pero sí de décimas en la cual pues es gratificante, ¿no? El trabajo que vas haciendo día con ellos, pues que se pueda ver reflejado en este sentido. Y lo mejor de todo, pues que en este semestre, afortunadamente, tuvimos una deserción del 0%, ¿no? Es complicado lograrlo, pero pues sí se logró, ya detectando el problema, obtuvimos este resultado. Y la última, por favor. Y pues, desde mi experiencia del pasado ciclo escolar, pues yo creo, es un hecho, pues que tenemos que darle mayor importancia al diseño y al trabajo de habilidades socioemocionales, ¿no? Todo este trabajo que se desarrolló en el semestre pasado, cuando ya fue una modalidad híbrida, pues dio resultados, ¿no? Entonces, tomar esto o estas habilidades, pues es un pilar básico para nuestro trabajo académico y pues sobre todo para los alumnos, ¿no? Entonces, es lo que yo creo que hay que trabajar, implementar, es en el desarrollo de habilidades socioemocionales y por ende, pues ya tendremos resultados en el parte académico. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación a la maestra Beatriz Itzel y por presentarnos también y ampliar este tema de la dificultad en el desarrollo de habilidades socioemocionales en los alumnos. Lo mencionaba por falta de comunicación tanto horizontal como vertical y que sin duda puede derivar en el abandono escolar. Muchas gracias, maestra, y gracias por compartirnos también estas tres estrategias, la aplicación del test de habilidades, la red interactiva y las herramientas de soporte emocional. Muchas gracias. Y si me permiten, a continuación cedería el uso de la palabra al maestro Víctor Hugo Mara Montoya. Él es de la Escuela Preparatoria Oficial anexa a la Normal de Santana Zicatecoyan, y el tema que nos presenta es el diseño de construir experiencia en el modelo híbrido como una posibilidad para construir conocimiento social. Adelante, maestro Víctor Hugo. Muchísimas gracias. ¿Me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor? Bien, el primer apartado de esta ponencia, titulado Planteamiento del problema, experiencia, es fundamental para transitar a la planeación híbrida. Hablar de experiencia es hablar de aquellas vivencias que a partir de un ejercicio de narración y reflexión nos permiten un proceso formativo de idas y regresos en relación a aquello vivido que fue significado. Como lo señala La Rosa en 1996, la experiencia es aquella que entraña una salida, una búsqueda a lo desconocido y un posterior reencuentro con uno mismo. Creo que este es uno de los temas principales que coloco aquí en esta ponencia. Y algo importante, al inicio de este modelo de educación a distancia, pues surgieron una serie de planteamientos, como ya mis compañeras que antecedieron, pues también coincidimos en ellos. Algunas de ellas son cómo diseñar secuencias didácticas en esta modalidad a distancia, cuáles eran las plataformas o cuáles serían las plataformas, recursos, estrategias de enseñanza y aprendizaje en este modelo híbrido. Eso era muy importante, esos planteamientos, y precisamente, lo que comparto en esa ponencia, no trato de dar respuesta a estas mismas, sino que es un ejercicio para visibilizar algunas posibilidades que me permitieron transitar del espacio áurico presencial a la adaptación, diseño, construcción de actividades de enseñanza, de aprendizaje de manera virtual, con sujetos concretos, en tiempos y espacios también concretos, de manera particular, con alumnos de tercer grado grupo 1 de nuestra escuela preparatoria en un contexto rural. Entonces, esta es una de las apuestas en esta ponencia. La siguiente, por favor. Uno de los planteamientos que comparto en esta ponencia, precisamente, en primer momento, es hacer un ejercicio o preguntarme en qué lugar nos colocamos ante nuestros estudiantes. Y entonces, en un ejercicio horizontal, frente a mis estudiantes, pues yo los coloco como sujetos sociales de experiencia, como estudiantes con quienes también he podido aprender, con estudiantes que también conocen algunas aplicaciones, algunas herramientas que me han ayudado a ir diseñando estas estrategias de enseñanza-aprendizaje. En nuestro contexto rural, uno de las bueno, creo que todos los maestros y maestras, en primer momento en esta educación a distancia, era tener claridad en el trabajo síncrono y asíncrono. Desde ahí, nosotros, en primer momento, ¿qué es el trabajo síncrono y asíncrono? ¿Para qué? Para poder transmitir a nuestros estudiantes en la construcción de actividades de enseñanza-aprendizaje en los tres momentos, en inicio, desarrollo y cierre. Entonces, tener claridad. ¿Por qué? Porque no los teníamos cara a cara. Entonces, ese fue un gran reto en primer momento. ¿Cuál es el trabajo síncrono? Sabemos que el trabajo síncrono es el trabajo que se realiza en tiempo real con el acompañamiento del docente. Y el trabajo asíncrono, pues es el que realizan los estudiantes en sus propios tiempos y espacios, de manera autónoma, sin el acompañamiento de un docente. Una de las primeras redes sociales que me permitió trabajar a distancia, pues fue WhatsApp. ¿Por qué WhatsApp? Por las dificultades que nosotros encontramos en nuestro propio contexto. ¿Cuáles dificultades? Que coincidíamos con algunos compañeros, problemas de conectividad, incluso en nuestra región, en el municipio de Tlaxcala, en algunas localidades, pues la energía eléctrica a veces no contamos con ella, a veces 1, 2 o 3 días, ¿no? Más en temporada de lluvia. Entonces, ese fue una primera red social para tener una comunicación e interacción a distancia en este contexto. Para ello, una de las plataformas que fue una herramienta importante fue Classroom. Classroom nos permitió
organizarlas, me permitió organizar las actividades, compartir los materiales, compartir algunas otras herramientas, videos, otros recursos que a los propios estudiantes, a los estudiantes en tiempos y espacios que ellos tenían, digamos, para realizar esas actividades, podían realizarlo, o sea, disponibilidad de sus propios tiempos y espacios. Entonces, ese fue una gran herramienta para nuestro contexto rural, por la complejidad que ya les compartía, la propia particularidad de nuestra región, en nuestras localidades. Algo importante que ya señalábamos y decía, pues para cada uno de nosotros o de los maestros en diferentes regiones del Estado de México, pues puede tener un sentido distinto, aunque son de manera general algunas plataformas en las que coincidimos, pero el sentido, el significado y la utilidad o las ventajas y desventajas pues fueron distintas. Meet como una plataforma para las sesiones virtuales, algo importante que señala en la ponencia. Las conversaciones en WhatsApp, las conversaciones con nuestros estudiantes en WhatsApp, para mí fueron pieza fundamental para reorganizar mis actividades. Un ejemplo, aquí, Denia, alumna de tercer grado grupo 1, decía, las clases virtuales nos ayudan a entender los temas, porque pues todos estábamos con esa incertidumbre en estos tiempos contingentes, no solo en términos de salud, sino precisamente en esos tiempos y espacios que no estaban planeados. Y esto ayudó mucho a nuestros estudiantes. Algunas otras plataformas o aplicaciones, algunas otras dispositivos, aplicaciones y programas, como por ejemplo Mentimeter, Canva, Photoshop y otros más, pues también me ayudó mucho a superar estos grandes retos. Si de por sí el trabajo de manera presencial pues presentábamos dificultades para trabajar de manera colaborativa, creo que estas herramientas como Mentimeter fue una posibilidad para trabajar de manera colaborativa. Y entonces, precisamente lo que señalaba Israel, decía, entre todos, con estas plataformas, con Mentimeter, un ejemplo, entre todos nos ayudamos a construir esquemas. Entonces, esa fue un gran reto y una gran posibilidad para transitar a lo que es el trabajo colaborativo en la distancia. Siguiente, por favor. Entonces es importante también que nosotros en la teoría tengamos también claridad, y para mí fue algo importante revisar diferentes planes y programas de estudio, propuestas metodológicas. Un ejemplo, sobre todo en esta modalidad virtual, que uno de los fines es que los estudiantes no sean sujetos pasivos, sino que sean sujetos activos y participen de manera colaborativa, como en esas actividades, en estos programas, en estas aplicaciones que ya les compartía, que fue uno de los grandes retos a superar. También señaló y revisaba de manera más minuciosa lo que propone, lo que está presente en la propuesta curricular obligatoria de educación media superior del 2016, que señala la importancia sobre las interacciones educativas significativas entre docentes y estudiantes como un mecanismo precisamente para el aprendizaje y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Dentro de las categorías que ya señaló la ponencia, que tiene que ver con las interacciones sociales, señaló también la teoría sociocultural planteada por Vygotsky, en la que señala el aprendizaje tiene un carácter eminentemente social, ya que se desarrolla a partir de la interacción con otras personas. Entonces, en ambientes distintos. Entonces, esta es una de las apuestas en esta ponencia. Siguiente, por favor. También no quiero dejar de señalar lo que se propone en el modelo de enseñanza estratégica, que nos plantea precisamente los diferentes tipos de trabajo, las diferentes posibilidades de trabajar de manera colaborativa, en grupos, y sobre todo en esta modalidad a distancia, en este modelo híbrido. Creo que esa es la apuesta del modelo de enseñanza estratégica de educación media superior para este modelo híbrido. Entonces, ahí con las aplicaciones, yo señalaba de manera particular estos ejercicios y construcción de esquemas, lo que es Mentimeter. Entonces, precisamente, esta fue una gran herramienta, y ellos mismos señalaban, ¿no?, los estudiantes. Quiero señalar que en el grupo que yo estuve trabajando, tercer grado, fueron 21 alumnos, y del total de ellos, 19 pudieron incorporarse a la plataforma de Classroom y a otras herramientas. Aquí algo importante señalar lo que son WhatsApp, no dejarlos de seguir utilizando. Las notas son un importante recurso para adquisición de conocimiento y el seguimiento académico. Como bien lo señalaba Nancy, decía, maestro, muchas gracias, con eso me alegró mi tarde, porque mi papá me quiere llevar a volar, aunque sí me gusta ir a desestresarme. A mí me llamaba mucho la atención porque aquí se refleja nuestra propia cultura, sus propias emociones, y entonces esos desafíos a los que nos enfrentábamos juntos. Siguiente, por favor. Finalmente, una de las apuestas que se hace en esta ponencia es, más allá de la linealidad de un formato de planeación institucional o del uso de aplicaciones, lo más importante es la propia experiencia, construida, como ya señalaba, en interacción con diversos sujetos sociales, en este caso, en un contexto rural, y las narrativas que son relevantes para que dan sentido y significado a nuestro hacer, a nuestra práctica docente. Y todo lo que ya señalaba, pues creo que es importante no dejar a un lado las plataformas que han funcionado en cada uno de los contextos, las notas, los segmentos académicos, y finalmente, no dejar las conversaciones. Una gran recomendación, porque como se dice en las investigaciones sociales, las conversaciones es oro molido. Son grandes narrativas, grandes es conocimiento empírico que nos permite transformar nuestra propia experiencia. Y pues esto sería todo. Agradezco mucho su atención de todos. Muchas gracias. Gracias al maestro Víctor Hugo por su participación y la exposición de estas acciones y herramientas para el crecer docente a distancia, con las secuencias didácticas, el uso de redes sociales y, en este caso, con énfasis en el uso de WhatsApp, en el uso de Google Classroom y, desde luego, del Meet. Con ello, sin duda, se han propiciado, como decía el maestro, las interacciones con la comunidad escolar. Muchas gracias. A continuación, cedo el uso de la palabra a nuestro quinto participante. Él es del Bachillerato Tecnológico, el maestro Emanuel Augusto Márquez Cano, del CBT número 2, licenciado Carlos Pichardo en Tecámac. El tema es las TICs para favorecer la práctica docente en el modelo híbrido. Recordar que tenemos 10 minutos para la exposición. La campanita suena al minuto 9 para que vayan cerrando su intervención. Muchas gracias. Adelante, maestro Emanuel. Gracias. Buenas tardes. Soy el profesor Emanuel Augusto Márquez Cano. Pertenezco al equipo de trabajo del CBT número 2, licenciado Carlos Pichardo de Tecámac, en la Academia de Ciencias Sociales, impartiendo en el semestre inmediato anterior la asignatura de temas de ciencias sociales. Agradezco a nuestras autoridades la invitación para formar parte del presente foro, en el cual abordaré el tema titulado TICs para favorecer la práctica docente en el modelo híbrido. La siguiente, por favor.
desarrollando brevemente los siguientes puntos. Número 1, necesidad del manejo de las TICs en el modelo híbrido para el logro de aprendizajes y el favorecimiento de la práctica docente. Número 2, utilidad de las TICs en el modelo híbrido para la atención de problemáticas generadas por las circunstancias actuales. Y número 3, implementación de TICs, cápsulas informativas, planeación didáctica interactiva y vinculación entre la plataforma digital Google Classroom y el programa Microsoft Excel y sus resultados. La siguiente, por favor. Como todos sabemos, a finales del mes de marzo del año 2020, nuestras autoridades determinaron el cierre de los planteles. Esto con la finalidad de evitar la propagación del virus conocido como COVID-19, lo cual trajo grandes cambios, sobre todo en el proceso educativo, pues estábamos acostumbrados a una educación de tipo presencial, teniendo que modificarla por una educación a distancia, o también conocida como educación virtual. Situación para la cual no estábamos preparados. Sin embargo, nos dimos a la tarea de aprender a manejar diferentes tecnologías de la información y la comunicación, tales como dispositivos, programas, aplicaciones, entre otras cuestiones. Y esto lo conseguimos revisando información en diferentes páginas de Internet, observando videos de tutoriales, llevando a cabo cursos y, por supuesto, las capacitaciones que nos fueron proporcionadas por nuestras autoridades. Siendo que posteriormente, de acuerdo a las circunstancias que se estaban presentando, se determinó la implementación de un modelo híbrido, en el cual se combinan las características de ser tanto presencial como virtual, dándonos la oportunidad de realizar actividades tanto de forma sincrónica como asincrónica. La siguiente, por favor. Con la implementación de este modelo híbrido, surge la necesidad para nosotros como docentes de llevar a cabo una formación continua en el manejo de diferentes tecnologías de la información y la comunicación. Esto con el objetivo de lograr los aprendizajes en nuestros alumnos, pero también de favorecer nuestra práctica docente en diferentes aspectos. La siguiente, por favor. Ok, respecto de la aplicación de diferentes tecnologías de la información y la comunicación que sean innovadoras y que permitan mejorar nuestro trabajo en el modelo híbrido, también podemos decir que tienen como finalidad la generación de secuencias didácticas que resulten atractivas e interesantes para nuestros estudiantes, pero también que logren los aprendizajes y las competencias necesarias, sin dejar de lado, por supuesto, la posibilidad de atender todas esas problemáticas que se están presentando en virtud del contexto actual. Siendo por ello que entre otras de las TICs que me permitieron realizar mejor mi desempeño se encuentran la creación de cápsulas informativas, la elaboración de una planeación didáctica interactiva y la vinculación entre la plataforma digital Google Classroom y el programa Microsoft Excel. La siguiente, por favor. Respecto de mi argumentación teórica, coloqué dos posturas que me parecen muy prudentes de acuerdo al tema que estoy desarrollando. La primera de ellas refiere: en este contexto virtual, el medio, la plataforma de Internet y los espacios electrónicos en los que armonizan los alumnos y profesores se convierte en el ambiente, que emula la interacción que tiene lugar en el aula presencial, pues busca la generación de aprendizajes. Y la segunda postura nos dice: la Internet, como medio de comunicación, permite la creación de comunidades virtuales y constituye un medio de comunicación de particular enlace en la sociedad del siglo XXI. Y esta, precisamente, es la base que sustenta todo proceso educativo, por lo que es posible definir un espacio educativo virtual en base a las potencialidades de la tecnología como marco para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La siguiente, por favor. Por basarse en los resultados, tenemos en primer lugar las cápsulas informativas. Estas fueron elaboradas en un editor de video, en mi caso, iMovie, cuyo contenido versaba en darles a conocer a los alumnos determinada información semanal. En este caso, el tema, el aprendizaje esperado, la situación didáctica, las instrucciones de cada una de las actividades que iban a realizar durante la semana, los materiales a utilizar y dónde encontrarlos, el instrumento de evaluación con cada uno de sus parámetros perfectamente descritos y la ponderación de cada uno de ellos. Posteriormente, una breve introducción de nuestro tema semanal, seguido de información que resultara relevante para ellos y, por supuesto, aspectos generales. Esto me trajo muy buenos resultados, toda vez que le permitió a mis alumnos, una mejor gestión de su tiempo, ya que, en virtud del contexto actual, muchos de nuestros alumnos tienen situaciones muy complicadas. Algunos de ellos se ven en la necesidad de laborar, otros de atender a familiares enfermos, entre muchas otras cuestiones. Por lo cual, en ocasiones no pueden ingresar a las sesiones de clase, o en otras no comprenden las actividades que tienen que realizar en la semana, simplemente con la información que nosotros subimos en las plataformas digitales, siendo que de esta manera ellos pueden ingresar en el momento que consideren pertinente y tener un panorama general de todo lo que tienen que realizar en la asignatura en un periodo determinado. La siguiente, por favor. En segundo lugar, tenemos la planeación didáctica interactiva. Esta fue implementada por el plantel en el cual me desempeño y se realiza en la plataforma digital Google Sites. Y no se trata únicamente de digitalizar la planeación, sino de tener nuestras secuencias didácticas, al igual que nuestros materiales y objetos virtuales de aprendizaje concentrados en una sola página. Es decir, además de las descripciones de cada una de nuestras actividades, nos da la posibilidad de agregar enlaces, videos, presentaciones, infografías, esquemas, formularios, calendarizaciones, listados, entre muchas otras cuestiones. Pero además, tenemos la posibilidad de compartir esta planeación didáctica interactiva tanto con nuestros estudiantes como con sus padres o tutores, de igual forma obteniendo muy buenos resultados, ya que les permite esa gestión del tiempo que mencioné anteriormente, puesto que ellos pueden revisar todas las actividades que se van a realizar en una asignatura determinada, ya sea de manera semanal, mensual, por parcial e incluso semestral. La siguiente, por favor. Por último, tenemos lo que es la vinculación entre la plataforma digital Google Classroom y el programa Microsoft Excel, toda vez que esta plataforma nos va a dar la posibilidad de descargar cada una de las actividades, o en este caso de las evaluaciones obtenidas por nuestros alumnos en sus actividades, dándonos la posibilidad de llevar un seguimiento puntual y continuo. De igual forma, podemos conocer el trabajo del grupo, su promedio y, por supuesto, detectar a aquellos alumnos que se encuentran en una situación de riesgo para estar en posibilidad de brindarles la atención correspondiente de manera temprana. Pero además, en lo que hace nuestra práctica docente también nos va a favorecer, toda vez que, como muchos de nosotros sabemos, al agregar determinadas fórmulas en una hoja de cálculo en Excel, podemos obtener los resultados, que en este caso corresponderían a las evaluaciones parciales de nuestros estudiantes, dándonos la posibilidad de que nuestro trabajo sea más eficaz. La siguiente, por favor.
Siendo por ello que, de acuerdo a mi experiencia previa y su funcionamiento, me permito compartir como propuestas, de acuerdo a lo que ya mencioné, número 1, el uso de cápsulas informativas. Número 2, la implementación de una planeación didáctica interactiva. Y número 3, la vinculación entre la plataforma digital Google Classroom y el programa Microsoft Excel. La siguiente, por favor. Concluyo con lo siguiente. Es innegable la forma en la que la pandemia cambió el proceso educativo, abriendo las puertas a un modelo que requiere el manejo de diferentes tecnologías de la información y la comunicación para poder llevar a cabo nuestra labor como docentes. Cuestión que anteriormente podía ser opcional, hoy se ha vuelto una realidad, que continuará en la misma tesitura. Por lo que debemos o tenemos la tarea de estar en la constante búsqueda de herramientas digitales que cubran con nuestras expectativas. Sería todo por mi parte, les agradezco mucho su amable atención y les deseo que tengan una excelente tarde.